Ok, Shalom, soy el hermano Saley acá, regresando otra vez más con el Espíritu para edificar a las ovejas esparcidas en los cuatro rincones de la tierra. Ustedes israelitas, que consisten hoy en día como ustedes latinos, ustedes morenos y nativos americanos, indígenas, que son los verdaderos israelitas de la Biblia. Antes de empezar esa lección, voy a empezar con dar toda honra y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rakadash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino. Bendiciones y saludos a los hermanos empujando la verdad en sinceridad y honestidad y de acuerdo a las escrituras. Okay, quiero sacar una verdad que es de las escrituras que es mal interpretada por el mundo, la mayoría de la gente no falla falla de entender que en las escrituras hay dos tipos de gentiles. El primero viene siendo el gentil que es alguien que no es de la nación de Israel, alguien que no es de los judíos o de las naciones de Israel. Ese es el primer gentil, ese es el gentil que todos conocen, gentil las otras naciones, ¿ok? Y el otro gentil que la mayoría del Nuevo Testamento habla son gentiles israelitas. Gentiles son los otros gentiles, pues son israelitas que fueron esparcidos entre los gentiles, que agarraron las costumbres de los gentiles, las mañas, los dioses, todas las características de los gentiles, pero fueron revueltos o esparcidos entre las naciones. Esos aunque todavía tienen la sangre y el linaje de Israel, fueron reconocidos como gentiles también. Muchas ocasiones donde dice la escritura los desparcidos entre los griegos o los desparcidos entre los gentiles, y eso está hablando de los israelitas, creo que eran conocidos como los gentiles, y eso es bien importante saber, porque eso te deja saber que este libro, esa escritura, todas las promesas de la escritura, todo los pactos de las escrituras solamente es para la tierra, para la nación de Israel, ¿ok? Todo esto que Dios ha hablado, Yahweh Hashem Yahushai ha hablado, le pertenece a Israel, ¿ok? Pero sin falta vamos a sacar estas escrituras. Este es el libro de Deuteronomio 4 y 20, voy a leer 27. Aquí es cuando ya Yahweh había advertido a la nación de Israel, que si pecaba los iba a castigar, los iba a castigar y los iba a mandar a extremos de la tierra entre las naciones. Y voy a sacar el Deuteronomio 3 y 27, dice así: y Yahweh esparcido entre los pueblos, y quedaréis pocos en números entre
las naciones a las cuales os llevado Yahweh, llevará Yahweh. Alright. So, el Señor te va a esparcir, los iba a esparcir a Israel. Alright. Como saca aquí muchas cuentas, muchas adversiones al pueblo de Israel, que los iba a esparcir entre las naciones. Ok. Aquí es otra ocasión, el libro de Ezequiel 22 y 15. Dice, y te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu y haré fenecer de ti tus inmundicias. Alright. Por la casa de los casos de nuestras inmundicias. Alright. Es que el Señor cada rato desparcía a Israel, o desparció a Israel, alright, entre las naciones, alright, para que básicamente porque el Señor dio a Israel a su propio castigo, a su propia ruina, porque Israel cada rato desobedecía y quería juntarse con las otras naciones, o el Señor los daba a sus pecados, a su inmundicia, y Israel cada rato fue quitado de su nacionalidad, como aquí también lo dijo eso en Jeremías capítulo 17 verso 4. Dice, Jeremías 17 y 4, dice, y perderás la herencia que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierras que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, y para siempre arderá. Alright, so nosotros pecamos contra el Señor, y el Señor los esparcía, los daba a nuestros enemigos, los castigaba, y hasta en ese entonces, ahorita los quitó nuestro nombre de recordancias. Ya no nos acordamos que somos israelitas. En ese entonces, en el tiempo de Yahawashi que vino, ellos sabían que de los esparcidos que eran israelitas. Ellos sabían que los esparcidos entre los griegos eran israelitas. Y eso también te deja saber en las escrituras, si se pueden ver el contacto de lo que están leyendo, claramente todo lo que fue predicado en el Nuevo Testamento a los gentiles, se referían a esos esparcidos, a los que no estaban con Yahawashi en ese tiempo, pero estaban en las costumbres de los paganos, porque ellos todavía tienen la misericordia y tenían la chance para regresar para atrás al Padre. Y para comprobar eso voy a sacar
el libro de el Nuevo Testamento, el libro de Efesios, capítulo 2, verso porque esas eran las cartas a los esparcidos, a los a los hermanos que estaban esparcidos. Las cartas de Pablo que fueron que fueran escritas a esas iglesias que estaban en Roma, en Efesios, en Galatas. Todas esas iglesias eran iglesias de israelitas que eran reconocidos como griegos o gentiles, right? O paganos, pero todavía eran israelitas, porque aquí voy a sacar esta Efesios 2:13, voy a agarrar el punto. Dice: pero ahora en Yahawashi, Mashiach, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, right? Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yahawashi. Okay, so si saben la historia del Señor, sabemos que el Señor Yahweh escogió a Israel para ser un pueblo cercano a Él, un pueblo especial que Él escogió para recibir el pacto, las promesas, el reino de los cielos. El Señor hizo eso con Israel solamente, man. Hay mucha malentendimiento, que el Señor abrió las puertas a las naciones, pero si se ponen a leer en los contactos, y usar contacto, ver en lo que está hablando las escrituras, claramente se ve que nunca abrió las puertas a las otras naciones. Incluso en el libro de Números, si no estoy equivocado, dice que le prohibió las puertas le prohibió abrir las puertas a las naciones de Gad y de Moab, para siempre. Okay. Pero sí, es otro punto, pero sí. Pero anyways, dice aquí que estaban en un tiempo sin el Señor Yahawashi, siendo extranjeros de esto, que en ese tiempo, dice que en ese tiempo no estaban con Yahawashi. Pero ¿por qué dice eso? Porque hubo un tiempo que sí estaban con Él, pero en este tiempo específico no estaban. Y dice, voy a leer otra vez aquí. Vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, estaban sin el Señor, man, porque tienen que pensar que Israel fue el único pueblo que estaba cercano al Señor. Nunca en ninguna historia el Señor trató con otras naciones, como trató como Israel, como ese pueblo especial, ese pueblo
ese pueblo único al Señor. Alright, so otra nación no se puede decir, oh, yo estaba sin el Señor en ese tiempo, porque las naciones nunca estaban con el Señor. Alright, dice, haber sido así, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yahushua. Right? Está, man. Yahushua dijo que dicen en el Juan 13 y 16, si no estoy equivocado, dice que el Señor dio a su único hijo para dar arrepentimiento a Israel, right? O al mundo, se la que dice al mundo, pero se sabe que está hablando al mundo de Israel, right? Al mundo de Israel, right? Porque si regresamos a las palabras, ese mundo regresa a la palabra cosmos, que significa ese grupo de estrellas, right? So, viéndolo simbólicamente, está hablando del grupo de Israel, que es de esta historia, man. Right? Pero para comprobar lo que estaba diciendo, voy a sacar este libro en Salmos. Uh, 149. ...148... 47 maybe, Salakia. Aquí es Salmo 147 y verso 19. Dice, ha manifestado su palabra a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Ya ven, solo Israel el Señor está tratando. Este libro es solamente para Israel. Todas las cartas, todos los consejos, todos los estatus que los profetas enseñaban en este libro es solamente para Israel, no para otra naciones. O cuando están hablando a los desparcidos, como aquí, como esta carta, en esta carta en James, en James, no, en Santiago, que diga Salakia. Aquí dice Santiago, voy a hacer Santiago 1:1. Santiago, siervo de Yahweh y del Señor Yahushua, dice a los 12 tribus que están en la dispersia, salud. So, todas esas cartas son para esos dispersos que están entre las naciones, que están entre las desparcidos, entre los gentiles. So, todo esto, otra vez lo digo, es escrito, es dedicado a los israelitas, y en el Nuevo Testamento, okay. Y para seguir con probando eso, ahí se sabía que esta palabra nomás era para los israelitas, y hasta los mismos fariseos, ellos sabían que el Señor iba a predicar a los que están desparcidos
entre los judíos, right, que están desparcidos entre los judíos, pero que son conocidos como gentiles, que son conocidos como griegos, right, como paganos, right, pero todavía son de la linaje de Israel. Right. Es Juan capítulo 7, verso 35. Voy a ir al punto. Ahí estaba hablando para darles un entendimiento de lo que está pasando en este capítulo. Es cuando Yahushua les dijo que se iba a ir, básicamente se iba a regresar al cielo con el Padre. Pero los fariseos no lo entendieron muy bien, pero murmuraban entre ellos mismos, alegaban entre ellos mismos, diciendo que si ya se iba a ir a predicarle a los israelitas que eran desparcidos entre los gentiles. Aquí era en el libro de Juan 7 y 35. Entonces, los judíos les había dicho que se iba a ir y que no lo iban a poder seguir allá, y los judíos empezaron a hablar entre ellos mismos, diciendo, aquí verso 35, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se va a ir que no lo hallaremos? Right? Se irá a los desparcidos entre los griegos y enseñará a los griegos. Right? So, ahí está hablando de los desparcidos entre los griegos. Ahí los refirió como los griegos. Right? Es casi igual. No casi, es igual como cuando, si pongo de ejemplo los mexicanos, cuando migraron para América, y ahí quedaron, ahí hicieron familia, y después, como unas 2 o 3 generaciones, ya los mexicanos de la tierra ya están viendo a los mexicanos que se fueron a los Estados Unidos, los están viendo ya como que son chicanos, o ya no son mexicanos, son de otras tierras, igual es lo que está pasando aquí igual. Okay, y si no entienden esta versión, vamos a ver las otras diferentes versiones en esto. Porque aquí tengo en la Biblia católica, para que veas que dice bien. Ahí dice el libro de Juan 7 y 35, dice ahí se decían entre sí los judíos, ¿a dónde se irá que nosotros no lo podemos encontrar? Se irá con los que viven dispersos entre los griegos para enseñar a los griegos. Se irá a los que viven dispersos, que esos dispersos que leímos en el libro de Deuteronomio y Ezequiel. Esos son los mismos israelitas que el Señor les dijo que se los iba a dispersar entre las naciones. Esos mismos dispersos está hablando. Ya se sabía que el Señor iba a ir a predicarla a ellos, porque los judíos lo negaron, lo desecharon, no le hicieron caso. Aquí está otra versión que encontré hace un rato. Los judíos comenzaron entonces a preguntarse uno a otro,
¿A dónde se va a ir que no podemos encontrarlo? ¿Acaso va a ir con, con los judíos, judíos que viven desparcidos en el extranjero? Ahí lo ven, man, claro de día. Yahushai, esa gente que era de las otras, que no era gente de, en ese momento estaba hablando de los israelitas que estaban desparcidos entre las naciones. Aquí claramente se ve, man. Que si le preguntaban los fariseos, hablaban los fariseos entre ellos mismos diciendo, ¿dónde se va a ir? Lo voy a leer otra vez. ¿A dónde se va a ir que no podemos encontrarlo? ¿Acaso acaso va a ir a los judíos que viven desparcidos en el extremo y a enseñar a los paganos? So, ahí se ve que a los israelitas que estaban dispersos entre las naciones los conocían como paganos, gentiles, griegos. So, las cartas de Pablo, todos fueron a los desparcidos. Vimos en Salmos que el Señor solamente trata con Israel, que no ha hecho lo mismo con las otras naciones nunca. Siempre que hablan de la palabra, es mandada a Israel, man. A Israel, siempre hablan de Israel. Y voy a ver esta aquí. Tenía otra escritura, pero no la podía encontrar. No la escribí, pero está bien. Por el espíritu, oro y ojalá que esto fue edificante y que vieron las escrituras y dieron idea de lo que está pasando en las escrituras. Toda la manipulación que las iglesias católicas y cristianas han hecho para contar una mentira, y para destorzar, si la palabra la estoy diciendo bien, destorzar el entendimiento y la verdad de la Biblia, la verdad correcta. Que es esa que el Señor solamente está dando este aprendizaje a Israel, y está dando a los gentiles que son israelitas, oportunidad para regresar otra vez para atrás al pacto. Y con eso, antes de cerrar esta lección, voy a dar toda honra y gloria a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Kakodash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino. Saludos y esfuerzos al hopeful elect, al electo
electo con esperanza. All right. Para la próxima, hey, shalom, hermanos.